Hay una palabra que busqué en el diccionario que es la palabra gratitud y agradecer. Dos palabritas. Una significa agradecimiento, gratitud significa agradecimiento en correspondencia ante un beneficio o favor recibido. Entonces la gratitud es eso, es un agradecimiento que corresponde a beneficios o favores. Hoy día vamos a tratar de este tema, de la gratitud. También encontré la palabra agradecer. Es sentir gratitud, mostrar, dice, mostrar. Qué importante esto, ¿eh? Mostrar ese sentimiento dando las gracias. O responder a los trabajos o cuidados de que ha sido objeto. Es decir, el agradecimiento es una manera de responder. Es algo que tiene que ser como un reflejo. Es importante, hermanos, en nuestra vida el cultivar un espíritu agradecido. ¿Se puede? ¿Se puede cultivar un espíritu agradecido? El dar gracias debe ser más que un gesto de buena educación. Porque a veces uno lo tiene incorporado, ¿cierto? Como un gesto de buena educación. Pero esto tiene que ser más que eso. Más que la buena educación. La buena educación es como la norma mínima para las buenas relaciones. Pero también yo estuve meditando mucho sobre esto, hermano, y gracias a Dios, bueno, la palabra siempre nos muestra, nos lleva, es que las personas humildes, los verdaderamente humildes, tienen incorporado este rasgo en su carácter, el de ser agradecidos. Y lo manifiestan espontáneamente. Entonces, tenemos que, usted recuerda las palabras del Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque esto es un rasgo que tienen los humildes verdaderos y lo manifiestan espontáneamente. Para usted solamente, ¿cómo se define usted? Importante, ¿cierto? Pensar en esto. También ser agradecido de Dios es un claro reconocimiento de la grandeza, de la fidelidad y de la misericordia de Él. Ser agradecido tiene que ver con este claro reconocimiento. También esto implica un análisis introspectivo de nuestra trayectoria, de la trayectoria de nuestra vida. Y con honestidad, reconocer el favor de Dios. Es decir, uno cuando se plantea esto, tiene que hacerse un análisis. Si yo les pregunto, ¿es usted humilde? Y tal vez usted pueda tener una respuesta rápida, pero también dijimos que los humildes tienen este rasgo incorporado en su carácter. Pero para esto implica un análisis, una reflexión de uno mismo, como su trayectoria, de nuestra historia, nuestra vida, y con honestidad reconocer el favor de Dios. Qué importante es. También ser agradecidos implica que sin mayor análisis se reacciona reconociendo la gracia de Dios sobre nosotros, el favor de Dios, la protección de Dios, inclusive la prosperidad que alcanzamos. Sin mayor análisis, simplemente el ser agradecido es darle la gloria a Dios por lo que hemos logrado. Agradecer la bendición de Dios sobre nosotros. Ser agradecido también implica, además, el trato generoso y considerado hacia nuestro prójimo.
Qué importante es. Hoy día vemos que nuestra sociedad ha ido endureciendo su forma de relacionarse. Qué triste es esta agresividad, esta violencia, esta prepotencia. Pero ser agradecido implica este trato generoso y considerado hacia el prójimo, lo que nos permite tener buenas relaciones con los demás. Qué importante es. Es simplemente más que un gesto de buena educación, es una actitud, pero eso nos facilita las relaciones con las personas. Mire, hay en las estrategias, por ejemplo, comerciales, escuchaba de un vendedor que decía, mire, yo soy vendedor, soy comerciante, pero yo no espero lograr hacer negocio en la primera entrevista, ni en la segunda entrevista, ni en la tercera. Una visita de cortesía, un saludo, vamos conociéndonos, pero ya sé que la sexta o la séptima vez la persona se va a interesar realmente en hacer negocio conmigo porque ya me conoció. Y esa relación comercial va a ser mucho mayor que si yo hubiese hecho el negocio en la primera entrevista. ¡Wow! Son estrategias. Bueno, nosotros tenemos que mantener esto. Cuando se manifiesta la gratitud, esta mantiene las puertas abiertas de la buena voluntad de quienes nos rodean. Se mantienen las puertas abiertas de quienes nos han prestado un buen servicio. Qué importante es. Cuando alguien hace un buen servicio y se agradece, está a la disposición para volver a servir otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque tiene esa persona la actitud de ser agradecido. Hay gente que no me dio ni las gracias. Era mi obligación atenderle, pero no me dio ni las gracias, ¿cierto? Cuando se dan las gracias, qué distinto es. Por lo tanto, debemos preguntarnos, hermanos, ¿qué tan agradecido soy? ¿Qué tan agradecido soy yo como persona? Lo segundo es, ¿qué tan agradecido estoy de Dios? ¿Qué sitial ocupa Dios dentro de mi actitud de agradecer? Ahora, ¿cómo yo manifiesto mi gratitud? ¿Solo sintiendo? Yo creo que no, ¿cierto? Puede ser un sentimiento interior, pero la expresión del agradecimiento se debe manifestar, se debe hacer. También, ¿cómo me perciben los que me rodean? ¿Me perciben como una persona agradecida? ¿Como una persona humilde? ¿O como una persona autosuficiente? ¿O una persona arrogante? ¿Una persona soberbia? Qué interesante. A veces no sabemos cómo nos perciben los demás. Este salmo es un pasaje paralelo del capítulo 22 de Segunda de Samuel. Es el mismo pasaje, pero aquí está presentado en versos, en lo otro está en prosa. Este salmo de David fue escrito cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. La persecución de Saúl tan fuerte con su ejército, y cuando Dios lo libra, David escribe este salmo. Le pregunto, hermano, ¿le ha librado Dios a usted de sus enemigos? Sean personas, sean enfermedades, sean problemas, sean circunstancias. Qué importante es. Este es un salmo de acción de gracias. Y en él incluye las muchas liberaciones que había Dios otorgado a David. Matthew Henry, el comentarista, dice, la poesía de este salmo es de un estilo fino. Las imágenes que él presenta son atrevidas. Las expresiones son elevadas. Cada palabra es apropiada y llena de sentido.
Me gusta esto, me crea una expectativa, ¿cierto? De descubrir la riqueza. Recordemos que el libro de los Salmos está dentro de los libros poéticos, por lo tanto es poesía. Agrega además, dice, todos los sentimientos santos y puros tienen aquí su expresión en alto vuelo. ¡Wow! La fe, el amor, el gozo, la esperanza, la alabanza a Dios, etc. Este salmo es un ejemplo, hermanos, y esta es la lección. Este salmo es un ejemplo para nosotros en el sentido de ser generosos en las palabras, en los pensamientos, en los sentimientos, en los recuerdos, en las meditaciones, en las conclusiones que sacamos, en los análisis, en los recuentos que hacemos de nuestra vida, en los testimonios que experimentamos. Qué tremendo. Hermanos, que Dios lo note. Que se note que está este espíritu agradecido. Que se note y que Dios lo note. Que estamos agradecidos y que somos personas agradecidas. Bien, lo primero es, vamos a poner aquí, es un preludio. Versículos 1 al 4. Dice, a ver, ahí sí. No sé si en su Biblia dice, pero antes de la presentación que se hace de este salmo, dice al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Esto está también como parte del Salmo y pertenece al versículo 1. Por lo tanto, aquí David se presenta, fíjese usted, como el siervo de Dios, como el siervo de Jehová. Esto es un mayor honor para David ser siervo de Dios que rey de Israel. Yo no sé si usted puede poner eso en la balanza. Para Dios es más importante que usted se presente como su siervo antes de los títulos o de los cargos que usted pueda ostentar en el mundo terrenal. Siervo de Dios. Pregunto, ¿cómo se presenta usted delante de Dios? También es importante, hermanos, considerar de que David se presenta de esta forma porque así Dios lo consideraba. Por ejemplo, veamos en 2 Samuel 3:18. Dice, ahora pues hacedlo porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos. Si usted se da cuenta, aquí Dios está refiriéndose a David como su siervo. También el capítulo 7 de este mismo libro, versículo 5 y el versículo 8. Dice, ve y di a mi siervo David. Así ha dicho Jehová. ¿Se da cuenta? Hermana, ¿usted se definiría como siervo de Dios? No importa el título, el cargo, la responsabilidad. Y si uno se lo plantea, se da cuenta que un hombre de esa talla, ¿cierto? Como David, se presenta como su siervo. ¿Qué somos nosotros? ¿A qué título ostentaríamos?
¿O cómo Dios nos consideraría? ¿Piensa usted cómo lo definiría Dios a usted? A David lo define mi siervo. Pero nuestro gran desafío es que Dios también nos defina a nosotros, o nos considere, o nos nombre, o nos llame como sus siervos o sus siervas. Bueno, eso para empezar. 18, el versículo 1 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Este te amo es una palabra que pone en evidencia el afecto. Es una palabra tierna de definir el afecto o los sentimientos profundos que David siente hacia el Señor. Es una declaración. Podríamos decir que esta declaración que dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, es como un epígrafe o una frase breve que resume todo lo que viene a tratarse en el capítulo. ¡Wow! Entonces esto es como que nos da la clave de lo que se trata. Una declaración de amor y un reconocimiento de quién es Dios para el rey David. ¿Quién es Dios? Y él dice, fortaleza mía. Versículo 2 dice, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Si usted se da cuenta, aquí cuántas veces aparece la palabra, el pronombre personal mí. Roca mía, castillo mío, Dios mío, fortaleza mía, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aleluya. Es decir, en esto está Dios siendo un Dios tan personal, tan íntimo. No es el Dios de la religión, no es el Dios de la nación. Es el Dios personal de Él. Hermanos, y esto es relevante porque no importa lo que estemos, no importa el problema, no importa la situación, Dios tiene que hacerse real como un Dios personal nuestro. Eso es vital. No puede haber una distancia. No se puede despersonalizar. Muy por el contrario, debe existir esta conciencia de una relación personal con Dios. Mi pregunta debe ser entonces, ¿es mi relación con Dios una relación personal de tal manera que yo pueda decir que Él es la roca mía, el castillo mío, mi libertador, el Dios mío? Interesante, porque eso a mí me sacude un poco, porque me hace replantearme qué clase de relación tengo con Dios. Lo otro que en este mismo texto hay 8 cosas importantes que tienen que ver en cómo David define a Dios. Dice, Él es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es mi libertador, Él es mi torre, Él es mi refugio, Él es mi escudo, Él es mi salvación, Él es mi protección. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces cuando yo comienzo, hermanos, a viajar, en meterme, en sumergirme dentro de este salmo, la verdad que esto podríamos decir que me toca las fibras más sensibles. Me toca los sentimientos más profundos. Porque aquí vemos a un hombre pleno, lleno de un sentimiento tan grande que él trata de acentuar, de enfatizar, de destacar. Hermanos, cultivar un espíritu agradecido predispone a la persona
a recibir favores de Dios, grandes, gloriosos. Dios busca adoradores, y dígame si esto no es adoración. Entonces yo tengo que enfocar mi vida en tratar de ver lo que hay en lo profundo de mi ser con respecto a mi relación con Dios. No importa cuántas cosas haya pasado. David amenazado de muerte, perseguido, hermano, por crisis tremendas, pero sin embargo, él pudo experimentar la fidelidad de Dios. Siempre, al final, a la postre, Dios siempre sale victorioso. Siempre nos da la victoria. Entonces mi Dios es personal, debe ser una realidad. ¿Será esto una exageración? Yo creo que no. Y tal vez, hermanos, para una persona común puede ser una exageración, pero para alguien que ha experimentado la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios, yo creo que todavía se queda corto en las expresiones. El versículo 3 dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. El versículo 3 exalta la dignidad de Dios para alabarle y la realidad de su fidelidad. Esto es como como una clave importante. Invocaré y seré salvo. La causa es mi necesidad, la oración es lo que expresa mi necesidad, y Dios es quien tiene la respuesta. Es Dios quien viene en mi auxilio. Es Dios quien me da la salvación. Invocaré y seré salvo. Es la acción y la reacción. Es la oración y la respuesta de Dios. Qué tremendo. ¿Se está entusiasmando? Sí. Veamos lo segundo. Agradece a Dios en las etapas de su vida. Agradece a Dios en las etapas de su vida. Versículos 4 al 45. Letra A. En el pozo del peligro. En el pozo del peligro. 4 al 19. Vamos a ver primero su desesperación. Su desesperación, que lo describe en el versículos 4 al 5. Entonces, primero vamos a ver lo que es agradecer a Dios en las etapas de su vida. En el pozo del peligro, número 1, en la desesperación. Dice versículo 4: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Esa es la realidad. Lazos de muerte me envolvieron, dice la Nueva Versión Internacional. La Biblia al día dice: la muerte me encadenó y torrentes de maldad se lanzaron poderosos contra mí. El versículo 5, la Biblia al día dice: atrapado e indefenso luchaba yo contra las cuerdas que me arrastraban. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en peligro de muerte. Serios.
Yo recuerdo, mi cuñado dice que una vez, a nosotros cuando éramos más jóvenes, nos gustaba meternos al mar, metros para adentro, era lindo. Y él fue a un paseo y comenzó también a hacer lo mismo, pero entró solo. Y de repente empezó a sentir que la corriente lo arrastraba y empezó a cansarse y empezó a desesperarse. Hasta que él pensó que ya no tenía vuelta. Y su novia, que había ido al paseo, lo estaba observando desde la playa, tal vez al principio por hacerse el lindo. Pero después ella se empezó a dar cuenta de que él estaba en problemas. Y él ya definitivamente siente que tiene que despedirse. Y él comenzó a pensar en su niñez, empezó a pensar en su familia, en su vida, en todo eso. Y prácticamente entregándose. Y ella, su novia en ese tiempo, agiliza todo y pone una alarma para que lo vayan a sacar. Así que gracias a Dios lo salvaron. Pero él sintió que ya definitivamente no tenía vuelta. En esa misma figura, me imagino yo a David que él toma esta situación de su gran problema, su amenaza de muerte, y él siente que está prácticamente siendo arrastrada a un pozo profundo donde él está amarrado, donde él no tiene alternativa, donde él ya no tiene fuerzas, él está totalmente indefenso frente a esta realidad inminente de perder su vida. Las cuerdas que me arrastraban, las trampas de la muerte, dice la Nueva Versión Internacional. Él está anegado, está inundado, está colapsado, no tiene forma de salir. ¿Ha pasado usted por alguna situación extrema de peligro, de amenazas, de violencia? ¿Qué ha pasado por su mente? ¿Qué ha hecho? Su desesperación, su defensor. Aleluya. Versículos 6 al 15. Mire, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se sacudieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Si usted comienza a leer todo esto, toda esta poesía, en su crisis David de angustia pide ayuda al Señor con fe, y él da testimonio de que Dios le respondió. Y desde el versículo 7 en adelante comienza esta descripción. Cuanto mayor ha sido nuestro anhelo en oración de que Dios nos libre, cuanto más directamente ha sido la respuesta de Dios en nuestras oraciones. A mayor angustia, mayor respuesta. A mayor quebranto, mayor manifestación. Tanto mayor también debe ser nuestra gratitud hacia Dios. Aquí David escribe con mayor magnificencia el actuar de Dios. Aquí no está la intervención humana, no hay ningún elemento de intervención del hombre, es solamente lo que el salmista describe
de lo que Dios ha hecho en su favor. Es una expresión simbólica de una belleza imponente. Por allí un comentarista habla de una teofanía, es decir, en la que Dios se revela a través de la naturaleza, su poder en los fenómenos naturales. Aquí David describe el actuar apasionado de un padre por el clamor de su hijo. Él describe en forma poética, tomando figuras literarias para poner en relieve sus sentimientos, llenos y plenos de pasión por lo que experimentó de Dios en su favor. Hoy, ¿no se emociona usted? Es la expresión asombrada, es la expresión embelesada de un niño pequeño mirando a su héroe actuar. ¿No se ha sentido usted alguna vez así con Dios? De un hijo que ve a su papá en acción, a su héroe, mejor que los superhéroes, superior a eso. Es el reconocer a Dios lleno de amor, que despliega su poder, que despliega su sabiduría, su ciencia y todo su ser para ir en ayuda del siervo que clamó y que puso toda su confianza, todas sus fichas en Él, dejándole todo en sus manos con una confianza plena y ciega en Él. Yo pensaba, hermanos, en estos textos que describen. Versículo 7, la tierra fue conmovida y tembló, pero el poder de Dios es superior al de un gran terremoto. Se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron, porque se indignó Él, el que viene en mi rescate. El versículo 8 habla de un Dios más poderoso que un gran volcán. Dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por Él encendidos. El versículo 9 es más grande que el más grande de los gigantes. Dice, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. En el versículo 10 dice que es más grande que el mejor de todos los jinetes que ha existido en la historia. Diciendo, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Hermanos, David está con su mente abierta, llenando su mente de una fantasía, de una imaginación, ¿cierto?, que él construye para exaltar a este Dios tan apasionado por él, que lo libró, que lo salvó, que acudió en su auxilio. Su corazón está lleno de gratitud, y por eso que él toma todas estas figuras. Fíjese en el versículo 11. Él es mejor, dice, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nube, mejor que un mejor eclipse de luna o de sol, como usted quiera. Él hace como Él quiere. Versículo 12, Él tiene un resplandor más grande que el resplandor del sol. Por el resplandor de su presencia las nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. El versículo 13, Él fue más poderoso que los truenos de una tormenta. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. El versículo 14, Él fue más que los relámpagos. Él envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. El versículo 15, Él fue más que los grandes ciclones, que el Katrina y que todos los demás
Dice, entonces aparecieron los abismos de las aguas, quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Hermano, se da cuenta cómo una persona puede traspasar el umbral de una oración humana, estructurada. Es que me lo bajaron. ¿Cómo puede una oración humana, estructurada, pensada muchas veces, bajo un formato tipo? Cuando una persona está llena de gratitud, eso simplemente no lo considera, no lo respeta. Él está en un entusiasmo tal de exaltar a su héroe, de glorificar a este Dios, a este creativo Dios, a este Dios novedoso en su actuar, en su mover, a este Dios apasionado, este Dios que no se tarda. Dice que inclinó su oído, me escuchó cuando yo clamé a Él. Hermano, vale la pena considerar el cultivar un espíritu agradecido. Yo pensaba, ¿cuáles serían los héroes de David en su niñez? Pero sin embargo, en la realidad, ningún héroe habría sido tan efectivo, tan eficaz en hacer lo que Dios hizo por él y en cómo lo hizo. Por eso que es importante cultivar un espíritu de gratitud, darle gloria, darle honra, darle alabanza, reconocer su favor, su misericordia, su gracia, su prosperidad, su bendición. Lo tercero, su liberación. Dice, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se repite esta expresión, me tomó, me sacó, me libró. Esto alude, dice, me sacó de las muchas aguas. Alude a la imagen de un pozo de aguas profundas donde el salmista se sentía atrapado. Las muchas aguas representan los torrentes de perversidad de los enemigos. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Jehová fue mi apoyo y fue más poderoso que mis enemigos. El versículo 19 dice, me sacó a lugar espacioso, me sacó a un lugar amplio, a un lugar seguro. Y dice, me libró porque se agradó de mí. La Biblia al día dice, porque en mí se deleita. ¿En qué se deleitará Dios? ¿En nuestra oración? ¿En nuestro clamor? ¿En nuestra fe? ¿En nuestro servicio? Él dice que en Él se deleita. Usted puede preguntarle a Dios, Señor, ¿tú te deleitas en mí? Es atrevido, ¿cierto? Pero vale la pena plantearnos
¿Tú te deleitas en mí? ¿Te deleitarías en mí? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo mejorar? ¿O qué actitud debo tener? Yo hablaba al principio de educar nuestro espíritu, de educar la raíz de donde nacen nuestras actitudes. Bien, en el pozo del peligro, letra B, en su carrera de integridad. En su carrera de integridad. Esto está en 20 al 28. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. En su carrera de integridad están los principios de la dirección divina. Principios de la dirección divina del 20 al 26. Vale la pena saber cómo funcionan los principios de la dirección divina. El versículo 20 reflexiona sobre su integridad personal. ¿Soy yo una persona íntegra? ¿De qué manera yo puedo chequear mi propia vida si realmente soy íntegro? Dice, Dios me ha hecho justicia, Dios me ha premiado conforme a la justicia que yo he practicado. Dios ha sido misericordioso conmigo conforme a las manos limpias que yo he tenido. Dice, conforme a la limpieza de mis manos. El versículo 21 dice, porque yo he guardado los caminos. Yo me he mantenido en los caminos. No me he salido del camino. No me he apartado de los caminos. Eso habla de una integridad, de una trayectoria, de una línea. Dice 22, todos tus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de tus estatutos. Él habla acerca de guardar los caminos de Dios. Cuando Él dice, pues todos tus juicios estuvieron delante de mí, es decir, estuvieron presentes. Presentes. Es decir, presente en mi memoria. Es decir, no me he olvidado. Esto ha estado siempre fresco en mi memoria. Esto nos lleva también a pensar, hermanos, qué tanto cuidado pone usted en la palabra de Dios. Cuando usted reconoce que Dios le habla, ¿qué hace usted con esa palabra? Cuando usted reconoce que Dios le habló, ¿qué hace usted con esa palabra? ¿La anota? ¿Le pone fecha? ¿La destaca? ¿O simplemente se olvida? Vive la emoción del impacto de recibir una palabra que va directamente a mi corazón como una respuesta de Dios, pero después, ¿qué pasa con eso? Aquí dice, todos tus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de tus estatutos. Versículo 23, fui recto para con él.
Hermano, aquí viene a mi mente, más que un hombre expuesto a un juicio de un legislador, de un juez, está la relación ética y de afecto que existe entre el creyente con Dios. Es la consideración de un Dios que tiene sentimientos hacia mí y que yo debo cuidar. Fui recto con él, dice, me he guardado. Versículo 24 dice, por lo cual me ha recompensado conforme al estilo de vida que yo tengo de practicar la justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus ojos. ¿Ha valido la pena el cumplir, el guardar, el obedecer, el no caer, el no fallarle a Dios? El 25 habla del carácter. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto con el hombre íntegro. Y limpio, dice, te mostrarás para con el limpio, y severo serás con el perverso. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Después nos vamos a los privilegios de la dirección divina. Hermanos, en este camino existen privilegios para los que esperan en el Señor. Versículo 27 dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Son nuestro privilegio de que Dios nos dará victoria. Los que han sufrido, los que han esperado en Él. Y el Señor se encargará de humillar a los altivos. Esa es nuestra esperanza. Y dice, Él encenderá mi lámpara. Es decir, tú me darás vida, me preservarás para servirte. Tú iluminas mi camino y ese es mi privilegio. También en otro comentario decía que la lámpara es imagen de prosperidad. Y también en la turbulencia del liderazgo. Versículos 29 en adelante. Y habla del liderazgo militar. Cultivar una actitud agradecida, hermanos, en el fragor de nuestras batallas día a día. Cada uno de nosotros enfrentamos. Tenemos que pelear la buena batalla, dice el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. Fíjese cómo lo habla. En su liderazgo militar. Versículo 29. Dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. O sea, Dios nos da esa vigor, esa fuerza, desde la experiencia de un humilde pastor, sin entrenamiento, sin preparación, sin servicio militar, sin instrucción en las armas. Pero sin embargo, él reconoce, qué importante es, reconoce que con él vamos a la batalla para vencer. Con tu fuerza puedo escalar muros, asaltar murallas, atacar cualquier ejército. El versículo 30 dice que Él es su escudo. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, acrisolada la palabra y escudo a todos los que en Él esperan. Nosotros estamos, ¿cierto?, resguardados por el escudo de su protección. El versículo 31 habla de la roca de la seguridad, la roca donde Él está descansando, la roca que le cubre. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? El versículo 32 dice que Él es el que le arma de valor. ¿De dónde saca fuerzas anímicas usted para enfrentar su batalla? Dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Él endereza mis pasos.
El versículo 33 dice que Él nos da rapidez, dice, hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Y esta expresión tiene que ver, hermano amado, tiene que ver con una cabra montés que es capaz de trepar y mantener el equilibrio y la seguridad de las alturas. Y a veces andamos así. Y qué gloriosa bendición es esa, experimentar esa fidelidad de Dios. El versículo 34 habla de la destreza que el Señor le permite alcanzar. Tú adiestras mis manos para la batalla. Y nos da la fuerza para entesar el arco de bronce. ¿Quién te da esa agilidad? ¿Quién te da esa destreza? En el versículo 35 dice que tú nos das salvación y tu mano derecha nos sostiene. Tu diestra me sustentó. Hermanos, es Él el que nos afirma. De Él podemos tomarnos, de Él podemos agarrarnos. Tu benignidad me ha engrandecido. En el versículo 36, Él habla de ensanchar los pasos para que sus pies no resbalen. Él despeja su camino, Él saca las piedras, barreras y todo aquello que puede ser un impedimento para que usted camine seguro. En el versículo 37 dice que Él le da valentía para enfrentar sus enemigos, alcanzarlos y pelear hasta vencerlos. En el versículo 38 dice que Él le da una victoria definitiva sobre los que querían destruir su vida. En el versículo 39 dice que Él le da fuerzas. Él lo ha armado con una fuerte armadura que nosotros debemos usar. En el versículo 40 dice que sus enemigos se alejan de usted, porque usted ahora les infunde temor y respeto. ¿Cree usted que eso pueda pasar en su vida? Aleluya. En el versículo 41 dice que Dios no pudo hacer nada por ellos, porque esos enemigos son los enemigos también de Dios. Y aunque clamen a Dios, Dios no les va a responder, porque los enemigos suyos son enemigos de Dios. En el versículo 42 habla de una exterminación, de hacerlos polvo, para que nunca más vuelvan a ser una amenaza para usted. Finalmente, el liderazgo teocrático. Versículo 43 dice, me has librado de las contiendas del pueblo y me has hecho cabeza de naciones, y pueblo que yo no conocía me sirvió. Él nos libra de una turba amotinada y Él nos da gracia especial de Dios para aplacar esas adversidades, y Él nos hace cabeza o líderes, y personas que no hemos conocido se disponen a servirnos. Versículo 44 dice, al oír me obedecieron y se sometieron. Dios le da gracia de Dios en su vida para tener ese sitial de liderazgo. 45, se le rinden sin pelear. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Finalmente, hermanos, viene un epílogo con alabanzas finales, diciendo el versículo 46 que el Señor vive. Viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El versículo 47 dice que Él le venga sus agravios, Él vindica su vida. El Señor somete pueblos bajo usted. En el versículo 48 dice que Él le libra de sus enemigos y aún le eleva sobre los que se levantan contra usted y le libra de los violentos. Por eso, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Otra versión habla de grandes victorias. Hermanos, yo quiero poner este pensamiento en su corazón. Primero, al cultivar un corazón agradecido. Sea una persona llena de gratitud. Segundo,
practique la victoria y el triunfo. Hay una diferencia. Se la explico. La victoria es la que usted obtiene en el campo de batalla. La victoria usted la obtiene en el campo de batalla cuando usted allí doblega a sus enemigos. El triunfo es la celebración de la victoria. El triunfo, hermanos, es lo que ocurría cuando venía el general vencedor del campo de batalla y traía al enemigo vencido, sin galones, sin armas, encadenado, y entraba por el arco del triunfo, donde ese vencedor era victoriado. Entraba a la celebración del triunfo. Hermanos, si Dios nos da la victoria, celebre el triunfo, manifestando su gratitud al Señor generosamente, haga recuentos, haga memoria, haga, hermanos, una meditación introspectiva del favor de Dios, de su historia, de dónde Dios le sacó, quién era usted, hasta dónde usted estuvo en peligro, pero sin embargo Dios obró en esa manifestación sobrenatural, mejor que los superhéroes, como David lo hizo en esa recreación tan grande. Yo no sé si literal, creo que literal, porque la palabra de Dios debemos tomarla de esa manera. Pero eso que debe inspirarnos a ser agradecidos con el Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo de sentarnos en torno a tu palabra y reconocer tu favor, reconocer tu gracia, reconocer tu amor, tu misericordia, reconocer tu paciencia, reconocer tu generosidad, reconocer tu prosperidad en nosotros, reconocer, Dios mío, que tú has peleado, que nos has defendido, que nos has levantado, que nos has dignificado, que nos has honrado, Señor, como tus hijos. Gracias te damos, Padre. Cultiva, Señor, en nuestro espíritu una actitud de permanente agradecimiento. Entender, Señor, que todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos alcanzado, todo lo que hemos obtenido ha sido por tu gracia. Tú adiestras nuestras manos, tú preparas nuestra mente, tú nos das las habilidades, tú nos abres las puertas, tú has cortado las cadenas. Tú, Señor, nos has dado gracia y tú nos has puesto delante de personas, instrumentos tuyos, para ponernos en sitiales de honor, en sitiales de autoridad, para ser conquistadores, para ser vencedores, para ser victoriosos, pero también, Señor, para celebrar el triunfo, donde te demos a ti toda honor, toda gloria, toda honra, toda alabanza. Glorificado seas, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos que ha llegado en esta mañana, reconociendo, Señor, tal vez al mirar tu palabra, han contemplado hacia atrás, Señor, su trayectoria, y solamente han fluido palabras de decir gracias, gracias, Señor, porque tú lo has hecho, tú lo hiciste y lo seguirás haciendo. Tú te deleitas en responder a aquellos que claman de veras. Tú te deleitas, Señor, en moverte y agilizar todo tu poder, todo, Señor, tus recursos para moverte en favor de tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.